Vengo hablándoles de la oración y saben que hoy quiero hablarles algo que Dios me viene hablando mucho de la oración y la voluntad. La voluntad. Saben lo que es la voluntad, ¿no? Eso es como, ¿sabe lo que es la indiferencia? No sé y no me importa, ¿no? Bueno, pues la voluntad, no sé, pero no tengo ganas. Exactamente lo contrario. Bueno, les vengo hablando, hermanos, de la importancia de la oración. Tenemos que orar. Te lo dije recién, la oración no puede ser una carga. Yo no voy a decirles aquí que yo oro mucho, porque sería pedante eso. Yo oro y me gusta orar, porque lo necesito. A mí me hace mucho bien orar. Y tenemos que aprovechar los tiempos de esperas en oración. Le decía esta mañana a los hermanos, estamos grabando, chicos, ¿verdad? Porque creo que lo vamos a colgar. Escúchenme bien, hermanos. Nosotros vivimos en un tiempo que está basado en la producción. Y es horrible porque siempre te dicen, tienes que buscar una carrera que produzca algo. Cuando un chico estudia, ¿no? Tienes que buscarte una carrera que produzca dinero. ¿Por qué no puedes estudiar lo que te gusta? ¿Por qué tienes que ser esclavo toda tu vida de aquello que produce dinero? ¿Por qué? Porque ese es el sistema en el que vivimos. Hemos llegado a un tiempo, miren hermanos, todo el mundo habla de los grandes avivamientos del pasado. ¿Saben por qué? Escúchenme bien, en el pasado había grandes avivamientos en la iglesia y ya no hay tantos. Porque antes la iglesia oraba y ahora tiene agendas. Ahora tiene reuniones de liderazgos. Ahora la iglesia tiene reuniones de juntas. Ahora la iglesia es casi una empresa, donde a los pastores se nos demanda tener una gran capacidad organizativa, visionaria. Yo esta mañana le decía a Dalia y Arnold, yo he sufrido mucho con esto, porque en mi familia, donde yo me crié, donde yo nací, somos, miren, bueno, hay comerciantes, bueno, todo el mundo en mi familia siempre vendió cosas, ¿no? Pero las profesiones mayoritarias en mi familia materna, de mis primos, son todos profesores, maestros, psicólogos y médicos. Siempre trabajando con gente, siempre trabajando con alma. Y yo que rompí el molde, pero no me fui muy lejos, soy pastor, ¿no? Entonces, nos gusta pintar, nos gusta dibujar. La mayoría en mi familia son dibujantes, pintores. Uno de mis sobrinos se está dedicando pura y exclusivamente al dibujo y a la pintura. Gracias a Dios por su madre, que le animó, dejó la facultad, dejó la carrera, todo. Y yo lo veo y me hace acordar tanto a mí. Y yo le decía a Arnold y a Dalia esta mañana, ¿sabes? Mi problema es que siempre fui muy bohemio, si se quiere. Fui muy volado, en otras palabras. Y entonces a veces no encajaba con el sistema empresarial de la iglesia moderna. La iglesia moderna no tiene tiempo. La iglesia moderna no tiene tiempo. Yo ayer le decía a los hermanos en Almuñécar, yo viví situaciones en África, que recuerdo un día un pastor, cuando yo estaba muy desesperado, muy ansioso, muy histérico por algo, él estaba sentado debajo de un árbol mientras yo iba y venía como león enjaulado, y él me miró y me dijo, venga, siéntese aquí, ¿no? Y yo lo recuerdo que le estaba chupando una hierba, así, estaba una hierba de las buenas, ¿no? Una hierba, no estaba mordiendo un palito así, y se acercó, y cuando yo me acerqué me dice, venga, y él me mira y me dice, esto es África, siéntese, me dijo, siéntate. ¿Saben que los africanos dicen a los europeos, vosotros tenéis relojes, pero nosotros tenemos tiempo? Y esto es una gran verdad. No tenemos tiempo a veces ni siquiera para estar con nuestros hijos, porque tenemos que estar produciendo nosotros. Y en este andar y andar y andar nos hemos olvidado de una maravillosa disciplina que tenía la iglesia en el principio, que es la oración. No hay momento en la vida en la cual tú puedas tener tus pensamientos controlados, sino solo en los momentos que tú ores. Cuando tú oras no pidiendo cosas, porque ahí sí estás pensando. Cuando oras adorando a Dios, vas a ver que es el único momento en lo que tu mente está controlada. Y miren, hoy cualquier psicólogo te lo va a decir de lo bueno, ¿no? Y cualquier psiquiatra de los buenos, y sobre todo los modernos, ¿sabes lo que te van a decir? Si logras tener tu mente controlada, vas a ser una persona feliz. Vas a estar en paz. La mayoría de los psiquiatras saben que el 90% de las cosas que nosotros tenemos y ocupan nuestra mente nunca sucederán. El 90%, o sea que yo me amargo, el 90% de las amarguras son en vano.
No sé las tuyas, pero las mías sí. Entonces, necesitamos orar. Necesitamos estar con Dios. Chicos jóvenes, aún nuestros niños, tienen que aprender a orar. Es más, es precioso como ellos descubren la maravilla de la oración. Como a veces ellos hablan de milagros, de cómo Dios hizo un milagro, cómo... Y yo les decía esta mañana a los hermanos, y te voy a hacer un repaso de lo del domingo pasado, pero lo vamos a hacer muy rápido, no te preocupes, que vamos a tratar de terminar pronto. Mira, a ninguna persona le gusta esperar porque asociamos la espera con agobio, asociamos la espera con aburrimiento, con incertidumbre. Y yo te decía el domingo pasado, que la espera depende de lo que estamos esperando y de quién esperamos, es la condición en la que vamos a esperar. Porque cuando tú esperas algo que se te ha prometido y estás seguro que eso vendrá, produce en nosotros ese estado de ánimo maravilloso que se llama esperanza. Y por eso cuando la esperanza está en nuestro corazón, a medida que nosotros vamos pasando el tiempo en la espera, esa esperanza va creciendo. Esa esperanza se va acrecentando. ¿Me entienden, verdad? ¿Sí o no? Amén. Por eso, cuando nosotros esperamos con certeza algo, una promesa de alguien, no estoy hablando solo en la fe en Dios, sino la esperanza en cualquier otra situación de la vida que tú sabes que llegará, que tú sabes que se cumplirá, que tú sabes que sucederá. Esa espera en realidad se transforma en esperanza. Por eso, hermano, mira, un consejo que les doy a todo el mundo. Cada vez que entren en etapas de espera porque no se vende algo, porque no se resuelve un problema familiar, porque no llega un informe médico, por lo que fuere, una resolución judicial, otra vez te lo digo, una situación familiar, puede ser simplemente una solución, como puede ser la llegada de alguien. Aprovechemos esos tiempos de espera en oración. Te lo vuelvo a decir, yo no entiendo por qué muchos cristianos, sobre todo la gente joven, asocia que la oración es algo aburrido, tedioso, pesado. Cuando nosotros entendemos que la oración es esencialmente relación, no es agobiante. Cuando tú te pones de novio, de novia, no paras de estar pensando y hablando con la novia o con el novio. Ahora con los WhatsApp y todo lo demás, yo no sé cómo serán los noviazgos actuales, pero los noviazgos de aquel tiempo escribíamos o hablábamos por teléfono. Cuando yo estaba de novio con Lili y vivía en Argentina y Lili vivía en Canarias, y a veces ella me llamaba por teléfono porque yo no la llamaba porque a mí me salía muy caro, entonces habíamos quedado en que ella me llamara a mí, ¿no? Entonces cada vez que Lili me llamaba, siempre lo hacía en un horario, no sé si los antiguos, los veteranos como yo se acuerdan que por las noches salía más barato, ¿no? Y que a veces iba al teléfono público y te comía menos moneda, ¿no? Bueno. Y yo me acuerdo que Lili me llamaba a veces por las noches y entonces podíamos hablar y a veces nos pasábamos ratos largos hablando. Porque era una persona amada, una persona querida, es esencialmente relación. Relación. Cuando nosotros entendemos la oración como relación y no entendemos la oración como simplemente una petición, un agobio, escúchenme bien lo que les voy a decir. Hay una gran falsedad en el mundo evangélico. Nos han dicho, y no está en la Biblia, muchas veces nos han dicho que si oramos movemos la mano de Dios. Miren, hermanos, si yo pensara que con mi oración Dios se va a mover, apaga la luz y vámonos. En primer lugar, tienes que entender que tú no existías el día que Dios creó los cielos y la tierra. Ni siquiera oraste para nacer tú. Ahora te voy a explicar esto. Claro que Dios quiere que oremos, pero la oración no es porque Dios necesite que oremos. Tú y yo necesitamos la oración. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. No es Dios quien necesita que tú ores. Es la obra que Dios quiere a través tuyo lo que necesita que tú ores. ¿Lo entienden a esto? Dios como persona no necesita que tú ores. Pero la obra que Dios quiere hacer a través tuyo sí necesita que ores. Mis hijas necesitan que yo ore. Mis nietos necesitan que yo ore. Porque necesitan un abuelo que les canalice vida.
Mi iglesia necesita que yo ore y que yo haya orado por esta palabra. La obra que Dios ha puesto en mis manos necesita que yo esté en unidad profunda con Dios para que Dios pueda canalizar a través mío, en esa hermosa sintonía que produce la oración, la vida que viene del cielo. Cuando nosotros pensamos que Dios nos demanda la oración porque Él la necesita, dejamos de orar porque en nuestro inconsciente más profundo entendemos que yo no puedo hacer esto. Esto es algo agobiante. Me está poniendo Dios una carga que yo no puedo sobrellevar. Pero cuando entiendo que la oración no es que Dios necesite que yo ore, sino que yo lo necesito por mi corazón y que la obra que Dios ha puesto en mis manos alrededor mío necesita que yo esté en armonía con Dios, entonces la oración es otra cosa. Y me hace bien orar. Por eso oramos. No porque Dios lo necesite, sino porque yo y la obra que Dios me dio lo necesita. Pero yo te leí el otro día Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice, vamos a leerlo, amén. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todo esto, mira lo que dice, perseveraban unánimes, o sea, juntos, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo el otro día te decía, esto es lo maravilloso, hermano. Yo le decía esta mañana y creo que el domingo pasado lo dije. Cuando al cristianismo se le acusa de machista, es porque seguramente han visto y han oído un cristianismo que no refleja el verdadero corazón de Jesús. Mira, en los días de Jesús, estamos hablando hace 2000 años atrás, yo no sé cuántos de ustedes conocen algo del mundo judío, pero si hay algo machista, horriblemente machista en sus formas, porque luego en la práctica no lo es así, porque siempre hay una matriarca que controla todo. Siempre hay una abuela que está detrás del mostrador del negocio o controlando la familia, que es la que organiza quién se casa con quién se hace negocio, que la abuela es la que manda. Pero si hay algo machista en su forma es el judaísmo ortodoxo. Hasta el día de hoy subyace aquella idea por la que Pablo luchó tanto, que en los días de Jesús se estiraba tanto en los fariseos que decían, gracias a Dios que no nací gentil, o sea, gracias a Dios que soy judío, gracias a Dios que no soy esclavo, gracias a Dios que no soy una mujer. Por eso Pablo decía, en Cristo Jesús no hay griego ni judío, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Y cuando yo leo este texto que dice que quienes perseveraban en oración no solamente eran los hombres, sino también las mujeres que siguieron a Jesús. Miren, yo creo que una de las cosas que habrá rechinado en los oídos de los ortodoxos fariseos, precisamente habrá sido ver que había muchas mujeres que seguían a Jesús. Y habrá dicho, esto es inconcebible. Si las mujeres y los hombres no deberían ni hablarse. De hecho, la mujer samaritana le dijo, ¿por qué me hablas a mí que soy mujer? Y además soy samaritana. Pero este es otro tema. Te quiero hablar de la oración y de la voluntad nuestra en la oración. Por eso, yo no sé cuántos de los que están aquí, el domingo pasado se los dije, ¿cuántos de los que están aquí se han quejado alguna vez? Yo les voy a decir algo claro, hermano. Todos los que estamos aquí nos hemos quejado. Los evangélicos, esta mañana me despaché criticando al mundo evangélico, ¿no? No sé, me ha entrado una crisis a mí. Una crisis de identidad, me parece. Pero los evangélicos hemos construido a lo largo del tiempo una serie de conceptos que son totalmente errados. Que en sus principios puede que hayan sido buenos, pero que se transformaron, nosotros hoy los tenemos como concepto errado. Escúchenme bien, por favor. Cuando hablamos de queja, todos decimos no porque la queja es mala. Obviamente que hay una queja mala, pero hay una queja que nace del dolor. Yo el domingo pasado te lo dije, pero te lo quiero repetir ahora porque quiero hablarte de la voluntad. Obviamente que hay una queja mala, que es la queja nacida de la amargura, la queja nacida de la incredulidad, la queja nacida de la impotencia, la queja nacida del enfado.
Esa queja es mala porque te destruye. Es más, esa queja es pecado. Pero muchas veces nosotros nos quejamos de dolor sin saber que nos quejamos. Yo te decía esta mañana, le decía esta mañana a los hermanos, imagínate que tú estás cantando alabanza, adorando a Dios, ¿sí o no? ¿No? Con los ángeles del cielo mientras cocinas, ¿no? Y cuando viene alguien y te dice, qué rica se ve esta comida, tú dices, claro, si hasta los ángeles del cielo cocinaron conmigo. Ah, qué bonito, gloria a Dios, ¿no? Un cordobés diría, ah. Hasta los ángeles del cielo cocinaron conmigo. Ah, bueno. Tú estás cortando allí, adorando al Señor, no alabando a Dios, ¿no? La que cantamos recién, ¿no? No soy yo, sino Cristo en mí. Cierra los ojos para adorar a Dios, pum, te mete un corte en el dedo, ¿no? Tú dices, te has quejado. Eso es queja. Y luego dices, oh, Dios mío, ¿quién afiló este cuchillo? Oh, te has vuelto a quejar. Pero ves que te tienen que hacer puntos. Así que vas al hospital, al PTS, y el médico te dice, a ver, espérate, el enfermero, ¿no? Te vamos. Y tú dices, te volviste a quejar. Y luego vuelves a cocinar al otro día y echas sal y te olvidaste y te entró sal. Que tú dices, te volviste a quejar. Pero los evangélicos decimos, no, yo no me quejo nunca. A veces somos hipócritas y otras veces somos ignorantes porque confundimos los términos. Hay una queja nacida de la amargura, pero también hay quejas nacidas de las tristezas. A ver, al quejoso amargado no quiero darle excusas para decir, es que yo tengo un dolor. No, eres un amargado. Entendámoslo bien, estoy hablando con personas maduras que espero que sepan discernir lo que digo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén? Bueno, pero a veces nosotros nos quejamos porque te martillas un dedo. Un día yo estaba poniendo el techo de casa, ¿se acuerda de Manolo Alonso? Manolo Alonso dijo, nunca vi un dedo como quedó el tuyo, porque se me reventó el dedo. Estaba martillando con un mazo de 5 kilos en cemento. ¿Saben lo que es meter clavos en cemento? Y se salió el mazo y cayó en el dedo así, ¡proc! Y bueno, como pisar una salchicha. Si no te quejas ahí, es que no eres humano. ¿No? Yo no sabía qué hacer. Minutos más tarde, Manolo también se quejó de otra cosa, porque tenía su móvil puesto ahí, tiró el mazo así. ¿A dónde cayó el móvil en todo un techo? ¿A dónde cayó el mazo? Sobre el móvil. Se escuchó crack. Él se quejó de otra manera. Pero a veces, me están escuchando, ¿verdad? El dolor, la tristeza, ver a un hijo sufrir, ver a una madre sufrir. A veces, nunca has llegado a tu casa y has dicho, vaya día hoy. ¿Te has quejado? Eso es queja, ¿eh? No es pecado. Simplemente decir, no puedo más. Nunca has dicho, vámonos a dormir, porque este día ha venido muy mal. Cuanto antes nos acostemos, antes vendrá otro día. ¿Te has quejado? No te estoy hablando de la queja mala, te estoy hablando de que todos en este mundo cargado de impotencias siempre estamos soltando algo de queja. Cuídate de la queja mala, porque la otra siempre va a venir. Siempre te pinchará una espina. Y siempre habrá un hijo del diablo que va a venir a soltarte algo y te haga decir, madre mía, ¿quién mandó a este, no? Este lo mandó Satanás. ¿Nunca has dicho eso? A este me lo mandó el diablo. Eso también es queja. Bueno, no veas cómo llueve, ¿no? No, ahora vamos por la lluvia. Hoy todo el mundo que ha dicho, no veas qué calor. No, ahora vamos hace 2 días atrás diciendo, Señor, que venga un poquito ya de sol. Pero así son los seres humanos, ¿no? Habacuc capítulo 2, versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre mi fortaleza firmaré el pie y velaré, o sea, no me voy a dormir, como mi amiguita recién que se me caía la cabeza, pobrecita, no me voy a dormir, velaré hasta que se me dirá, Sara estaba preocupada si a la niña se le va a hacer una esguince cervical. Bueno, velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. ¿Qué hizo Habacuc cuando vino algo quejoso sobre él? El problema de Habacuc era, Dios mío, no puedes seguir el reino de Israel o el reino de Judá. En este caso, como viene, se va a destruir todo tu plan, todo lo que tú hiciste los días de Abraham, lo van a destruir estos reyes. Que venga ya un juicio, algo pase.
Tú me dijiste que va a venir, y Habacuc decía, yo sé que va a venir, pero ¿por qué ellos siguen como si no tuvieran temor de Dios, no tienen temor de nada? Y al mismo tiempo Habacuc decía, pero yo sé que los que se vienen son los de Babilonia, y cuando venga Babilonia esto será espantoso. Y era como que Habacuc decía, no sé si nos quedamos en Guatemala o nos vamos para Guatepeor, ¿no? Pero sea lo que sea, va a ser doloroso, triste. ¿Y qué dice aquí Habacuc? No me voy a quedar comiéndome la cabeza, voy a orar. Y preguntarle a Dios si tiene una palabra con respecto a esto, que sea queja buena, mala, da lo mismo, pero hay algo que está mal en mi alma. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, todo va a cambiar, le decía. Habacuc, todo va a cambiar. Pero aunque tarde por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por eso yo te decía el otro día, la oración inclina nuestra voluntad para hacer aquello que es la voluntad de Dios. Yo hoy te quiero hablar de la voluntad. Y la voluntad es una hermosa herramienta que nosotros tenemos, que cuando el diablo, las circunstancias impiden que esa voluntad la podamos usar, no servimos para nada. Pero ya vamos a hablar de eso. Algunas veces oramos por necesidad, otras veces oramos porque queremos adorar a Dios. Lo cierto es que cuando tú oras, te acercas a Dios. Y cuando te acercas a Dios, se te empiezan a ordenar los pensamientos. Se te empiezan a ordenar los sentimientos. Se te ordena todo. Vuelve a surgir aquel amor por la vida que un día Dios te dio. ¿Sí o no? Amén. Es como estás mal, agobiado, cansado, cargado. Nunca me pasó a mí. Pero el pastor dice, no doy más. Me cansé de la iglesia. Me tienen cansado todo esto. Pero se va a orar y vuelve a sentir el amor que sentía el primer día que comenzó a ministrar. Y sigue adelante. Y lo hace la mamá, lo hace el papá, lo hace la esposa, lo hace el esposo. La única que no ha hecho esta oración nunca, porque nunca se cansó de mí, es Liliana. Pero a veces tenemos estas luchas. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios? Se ordenan las emociones. Se ordenan las prioridades. Esto es algo milagroso. Y así tendremos las respuestas difíciles en los momentos conflictivos. Aparecen las respuestas claras para saber qué decir o qué hablar. Y es en esa oración donde nosotros esperamos hasta que Dios actúe. Por eso te dije recién, Jesús le dice, vayan y esperen. Ellos invirtieron el tiempo en oración. Si hubieras estado, con todo mi respeto lo digo, en asambleas de Dios, hubiéramos creado primero un comité para saber cómo vamos a hacer esto. Segundo, el comité se va a dedicar a organizar todos los actos conmemorativos a la venida del Espíritu Santo. Y entonces se van a programar agendas y vamos a tomarnos un tiempo. Y entonces pasó la fiesta de Shavuot y nosotros no nos enteramos porque estábamos programando. Y lo que había que hacer nos tardó mucho tiempo en hacerlo. Dios hizo fácil lo que era imposible para ellos porque estaban esperando. Y cuando tú oras, siempre vas a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. En el Salmo 16, el rey David escribió: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún por las noches me enseña mi conciencia. Esto te lo leí el otro día. Y tú dirás que todo me lo has leído el otro día. Sí, estoy repitiendo la predicación, porque no sé qué predicar y estoy predicando lo mismo. No, ahora vamos a otra cosa, no se asuste. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. David dijo, yo siempre tengo a Dios delante, o sea, siempre estoy orando. Se alegró por tanto mi corazón, dice el versículo 9, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mi mundo emocional, mi mundo intelectual, mis pensamientos, pero también hasta mi cuerpo se puso en orden. Esta mañana le decía a los hermanos, y comenzó a calmarse el dolor de este reuma psicosomatizado, comenzó a irse el asma alérgica. Todo esto es psicosomatización en la mayoría de los casos. En mi caso se me calma el intestino, el colon irritable. Que todo nace del estrés. Este texto dice,
Se gozó mi corazón, se gozó mi alma y hasta mi carne lo sabe. Cuando yo oro profundamente, hasta mi carne lo nota. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en el mundo de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que me vaya a podrir. Pero yo, que estamos en tiempo de elecciones, a esto digo también amén, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. ¿Me están escuchando, verdad? Olivia, tú también me estás escuchando, ¿verdad, Olivia? ¿Sí? Olivia, escúchame a mí. No me hagas ojitos, me hace así. Bueno, ahí está. Muy bien, Olivita. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Perdónenme este momento de abuelo que tuve, ¿vale? Me mostrarás la senda de la vida, me vas a guiar por la vida, me vas a guiar por el bien. Hermano, esto David sabía lo que estaba diciendo. Por eso en esos tiempos de oración profunda es donde nosotros calmamos la mente, calmamos el alma. Por eso te decía el otro día, en cada decisión importante Jesús se apartaba para orar. Y el domingo pasado te hablaba de un texto que me olvidé poner en la gavilla, que es Lucas 6. El versículo 11 dice que los fariseos se irritaron, se enfurecieron contra Jesús. Yo te decía el domingo pasado, nunca te apareció un hijo del enemigo que te saca, te quita las ganas de todo. Gente que te irrita, te pone mal, te pone nervioso. ¿Sí o no? Siempre nos pasa. Esta mañana le contaba a los hermanos. Voy a contar algo que me da vergüenza, ¿vale? Porque me dio mucha vergüenza ayer. Pero la verdad que necesito exteriorizarlo para superarlo. Necesito contarlo. Hay que sacarlo esto, hay que sacarlo, ¿vale? Si lo llevo adentro, lo llevo con vergüenza. Pues ayer me pasó algo horrible. Los que predican, que nunca les pase, ¿vale? Ayer llego al Muñécar a predicar, llegué ya con el culto un poco empezado y entonces paso rápido para ir al cuarto de baño, que encima hay que pasar por toda la gente adelante, y llego hasta allí, estaba cerrado, así que volví dándole la espalda a todo el mundo y veo a Bastian, que estaba todo desesperado, que venía detrás mío, venía Jonathan y uno de los que está en el audio se había venido desde la plataforma de adelante a buscarme a mí. ¿Saben lo que me había pasado? Yo no estaba ni enterado cuando me bajé del coche, no lo sabía. No, ya estáis sospechando, ¿no? Se me rajó el pantalón, pero se me rajó desde el bolsillo hasta aquí, hasta la pierna. Así que yo pasé toda mi ropa interior por todo el local del Muñeca, todo el mundo sabía la ropa que yo estaba llevando. Vosotros reís ahora, pero yo la pasé no mal, malísimo. De verdad, qué mal la pasé. Y lo estoy contando, me necesito llevarlo al punto de vista gracioso, porque ayer yo le dije, Bastian me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Dani? Y yo le dije, ¿qué hacemos? Yo me voy a mi casa. Le dije, yo me voy a mi casa. Y que no me voy a bajar el coche, que Lili me saque un pantalón, me da vergüenza. Y Bastian dice, no, ¿cómo es Bastian, no? ¿Cómo te vas a casa? No. Así que fueron y buscaron un pantalón del padre de Bastian, y yo esperando en la oficina. Yo decía, Dios mío, que nadie entre aquí. Estaba ahí con los pantalones dobladitos al lado. Señor, que nadie, de verdad, que parecía Mr. Bean ayer. Y entonces, ¿ves que necesitaba sanarlo? ¿Ves? Ya esto es una terapia buenísima. Tenemos que reírnos de los problemas, riámonos. Bueno, entonces, pues al final, ¿sabéis lo que fue para mí pasar luego a predicar y pensar que la gente... Chicos, pero ¿saben toda la ropa que traigo? ¿Saben hasta el color de la ropa que traigo? ¡Qué incómodo! ¿Saben lo que pensé en un momento? Escúchenme, en serio, me estoy riendo ahora. ¿Saben lo que pensé cuando se me rompió el pantalón? Y dije, ¿y ahora qué hago? Porque yo quería sentarme y decir, voy a salir con la silla. Toda la mesa. Miren, hermano, me sentí como cuando me operaron de la rodilla. Gracias a Dios fue la única etapa que estuve en el hospital. Cuando me operaron de la rodilla. ¿Nunca ha estado alguien ingresado en un hospital? Explicadme por qué hacen esos camisones tan horribles que te quitan toda la ropa y atrás todo abierto, y tú cuando quieres salir vas al baño y vas por las paredes así. De verdad, a ver, los enfermeros están acostumbrados a ver todo el mundo, pero nosotros no estamos acostumbrados a que todo el mundo nos vea. Bueno, si alguien está escuchando esto por internet, bueno, terminamos con el monólogo. Ayer me sentí tan mal y le dije a Bastian, el diablo inmundo me quiso avergonzar. Yo no sé si se rompió porque Satanás me lo rompió. El pantalón era bueno, nuevo, y para que sepan, para que tengan mucho cuidado, del Corte Inglés. Del Corte Inglés. Así que vayan a comprar al mercadillo, que lo mismo les sale mejor. Del Corte Inglés. Se abrió así, plum. Plum. Y habiendo bajado de kilo y todo, se abrió. Y yo me sentí mal. Volvemos a la predicación santa.
Jesús tiene el pensamiento, porque el Padre se los puso, mañana voy a llamar a los discípulos. Y lo que sucede la noche anterior, la tarde anterior, vienen los fariseos y se ensarzan en una discusión con él para amargarle la vida. Es más, cuando Jesús iba a ir a la cruz, vinieron los fariseos a discutir con él delante de Herodes. Y Herodes le dice, ¿no te defiendes? Jesús ni habló, porque él sabía lo que querían hacer, o lo que el diablo quería hacer. Y si ustedes leen el texto, dice que y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Gracias a Dios, Jesús se pasó toda la noche orando. Si no, tú dirías, madre mía, ¿quién nos asegura que era la voluntad de Dios que llamara a Pedro? La oración. Pero les voy a decir algo, hermanos, y a esto es lo que yo iba. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Necesitamos disponer algo maravilloso que Dios nos ha dado. Se llama voluntad. Te lo voy a decir claro antes de que empiece a comentarte esto para que nadie se agobie diciendo, ay, ahí ya no encajo yo porque lo que me falta es voluntad. Dios no te está diciendo si puedes hacer cosas. Dios simplemente te pregunta si quieres hacer cosas. No confundas voluntad con la capacidad de hacer cosas, sino con el deseo y la predisposición de hacer cosas. ¿Lo está entendiendo esto? Mucha gente con grandes capacidades, escúchenme bien por favor, muchas personas con grandes capacidades fracasan en la vida. Y muchas personas que no tienen grandes capacidades triunfan en la vida. Mi hermana siempre me decía, Dani, tú siempre fuiste más capaz que yo. Y cada vez que había que hacer un dibujo, me lo hacías tú, ¿te acuerdas? Y cada vez que había que hacer algo, yo te pedía que tú me lo hicieras. Y entonces ella dijo, sentirme inútil me ha hecho tanto bien en la vida. Porque al final sacó 2 carreras. Yo no sé si yo tenía más capacidades que mi hermana, pero sí sé que mi hermana fue mucho más voluntariosa que yo. Y la voluntad no es que tengas capacidad para hacer cosas, sino que simplemente digas sí quiero hacerlo. Por eso hay una gran diferencia, es más, en el cerebro no funcionan desde el mismo punto la voluntad que la inteligencia. Por eso, al fin y al cabo, hermanos, la vida se basa en un gran aspecto, en la voluntad. ¿Lo entiendes a esto? Nosotros hoy pensamos que la vida se basa en la preparación que tengo. Miren, hermanos, no hay ningún doctorado en papá. No hay ningún doctorado en mamá. Pero sí hay voluntad dispuesta para ser una mamá o ser un papá. La voluntad es la actitud de decidir y de ordenar nuestras propias conductas de forma libre. ¿Por qué? Porque cuando alguien te obliga o hace las cosas por obligación, ya no existe voluntad. La voluntad, te lo vuelvo a decir, es la actitud que todos nosotros tenemos para decidir sobre lo que queremos hacer. Nuestras conductas, nuestra vida, pero en forma libre. La voluntad, por lo tanto, parte con algo básico, mi hermano. Por favor, escúchenme bien. Eso básico se llama deseo. Deseo. Simplemente quieres o no quieres hacerlo. Jesús habló mucho de la voluntad. Más, él en un momento dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero hoy mi deseo sería no vivir esto. Pero no se haga este deseo mío, sino tu voluntad, tu deseo sobre mí. Te lo vuelvo a decir, no te estoy hablando de la capacidad para hacer o mantenerse en algo, sino simplemente la voluntad en hacerlo. Una de las cosas con las que yo luché esta mañana, me olvidé de decirlo, toda mi vida. Sabes que estoy en confianza ahora, he contado mis accidentes y tal. Esta mañana también lo conté, pero me dio más vergüenza, lo conté más serio, ¿no? Más trágico lo conté. Pero una de las cosas con las que yo luché toda mi vida, y de hecho mi madre siempre me lo ha hecho en cara, era mi inconstancia. Siempre mi madre decía, ¿cuánto te va a durar esto? Cuando yo me convertí, yo recuerdo un día cuando mi madre me dijo, bueno, venga, vale,
¿no? Como diciendo, está bien, después de que estuvo 3 meses casi sin hablarme, ¿eh? Cuando yo dije, bueno, por fin se solucionó el problema con mi madre, que acepta que estoy yendo a la iglesia, la arruinó al final, porque mi madre, con lo maravilloso que era, a veces te soltaba estas perlas. Y me dijo, bueno, ya veremos cuánto te dura. Ahora no está Lili, lo puedo decir tranquilo. No, ella lo sabe. Siempre me decía a mi madre, ¿cuánto te va a durar esta novia? Siempre era lo mismo conmigo. Y no era que tuviera muchas, ¿eh? Aunque siempre me seguían, pero tenía que estar luchando. No, yo hablaba mucho. Bueno, bueno, siempre era la incapacidad de que esto no va a durar. Fue mi lucha con la voluntad. ¿Saben por qué? Porque creo que la mayoría de las personas que no mantienen su voluntad dispuesta en algo, no es porque no quieran hacerlo, sino porque han sido imbuidos con una mentira de que tienes que tener la capacidad de mantenerte en esto toda la vida. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios mañana, pero el mismo Dios que me fortaleció hoy, me fortalecerá mañana. Dios nunca te va a preguntar si vas a tener la capacidad de mantenerte en la decisión que tomaste. Dios simplemente te va a decir si quieres seguir en la decisión que tomaste. Aquellos hombres movieron su voluntad y aquellas mujeres para esperar a Cristo o al Espíritu Santo en oración. El texto que te leí de Habacuc, él movió su voluntad y dijo, no voy a hacer otra cosa hasta que Dios no me hable. Se acabó. Yo necesito que Dios me hable. Por eso es muy importante la voluntad. Y hablándote de la voluntad, hay un texto en la Biblia que es muy fuerte con respecto a esto. Porque todos los que estamos aquí somos personas débiles en muchas áreas de la vida. Te iba a decir en alguna, pero la realidad es que somos débiles en muchas áreas de la vida. Y en muchas áreas de la vida somos incompetentes. Nunca digas que eres un inútil, porque todos somos útiles. Lo que sí es probable que seamos incompetentes, no tengamos la competencia suficiente para determinadas cosas. Ser inútil significa no valer para nada. Ser incompetente se relaciona a una tarea. En esta tarea no tengo competencia, no puedo hacerlo. Yo no soy bueno en esto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero hay una historia en la Biblia que habla de esto, y es la historia del rey Asa, de Judá. El padre del rey Asa fue un desastre y llevó al pueblo a la miseria, al dolor, a la tristeza y hasta a las guerras y a la pérdida de territorios. En aquellos tiempos, en el norte estaban estas coaliciones, este imperio formado primero por Asiria, después por Babilonia, que estaba formado por muchos grupos étnicos y la mayoría de ellos guerreros, como asirios, babilónicos, todos conviviendo lo mismo. Un día Asiria mandaba y Babilonia era una provincia más. Luego fue Babilonia y los asirios o los del norte eran una provincia más. Ahí estaban los medos, estaban los persas. Para que ustedes se hagan una idea, aquel imperio también llegaba a tribus como los que hoy conocemos como los pastunes. Los pastunes son los que viven en Afganistán, que le plantaron cara a Rusia, a Estados Unidos. Imaginaros que si hoy son así como eran en aquellos tiempos. Eran pueblos guerreros que llegaban hasta la India, aquellos imperios. Y hacia el sur había otro gran poder que era Egipto, que muchas veces formaba unidad con Etiopía. Y entonces venían desde el sur un ejército poderosísimo de egipcios y de etíopes. Y en aquellos tiempos habían quitado casi la mitad del territorio sur del pueblo de Israel, lo habían perdido y lo controlaban los etíopes y lo controlaban los egipcios. Y en este contexto aparece Asa, un rey joven, nuevo, que toma una decisión. Y esto es la voluntad. ¿Saben lo que hace él? Dijo él, yo juro, voy a jurar ser fiel a Dios. Y voy a sacar todos los ídolos que trajo mi padre y voy a servir a Dios de corazón. Y dice el capítulo 14, versículo 11, antes de este versículo dice que se le vino un ejército de etíopes, según la Biblia, más de 1 millón, y él no llegaba a cientos de miles. Lo iban a comer, iban a arrasarlos. Y él se da cuenta que viene un problema que él no tiene ni la más mínima capacidad de respuesta.
Hoy no se levantan ejércitos de etíopes ni ejércitos de babilónicos sobre nosotros, o de babilonios, babilónicos. Es lo mismo que decir Inglaterra, ¿no? Bueno, de asirios. No se levantan ejércitos así, no viene un guerrero ahí del pasado. Bueno, si pasa eso, reprende porque un demonio o un mal sueño. No viene un guerrero así, pero sí te van a aparecer desafíos de la vida, familiares, económicos, que son mucho más grandes que tu capacidad de respuesta. Y te vas a sentir avasallada, te vas a sentir avasallado. Y tú vas a decir, es que no me queda nada más que la voluntad de seguir adelante. Y de hecho hay un dicho en la calle que dice, la voluntad y la esperanza es lo último que se pierde. Y en Crónicas 14:11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿sabéis las veces que he orado así yo? Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Saben lo que dijo Asa? Yo los voy a enfrentar. No importa cuántos son, pero que vayan saliendo, ¿no? Y dijo Asa, yo los enfrento. Que Dios nos ayude. ¿Saben qué es esto? Esta es la oración del débil. ¿Hay débiles aquí? Es la oración del inútil. Es la oración de los que están solos, sin familias que les apoyen. ¿Nunca sentiste que has empezado 20 kilómetros más atrás del resto? Si eres inmigrante y llegaste y no pudiste tener tus papeles, tú empezaste a correr la carrera 50 kilómetros más atrás. Después de muchos años llegas a un punto en el cual empieza un chico de 16 años, español, pero tú sin papeles. Empezaste a hacer todo de nuevo. Es la oración del que no tiene nada. Mi madre no tenía dinero. Mi madre mantenía una frutería que había dejado mi padre. Cuidamos una casa. Y mi madre, mientras tanto, ayudaba en la limpieza y yo cortaba el césped y era el jardinero de esa casa. Tenía 12 años, 13 años para vivir. Mientras yo comencé a estudiar en un colegio caro y bueno. Y de allí saqué títulos. Y mi madre quería que yo estudiara. Entonces ella por las noches cosía. Pero yo iba al colegio y yo no tenía la ropa que tenían los otros. Los otros iban con calzado deportivo. Bueno, mi calzado daba vergüenza. Y la chaqueta que yo llevaba, el blazer, el saco, la chaqueta del instituto, que era caro, lo construyó mi madre, lo fabricaba mi madre, así que por ahí aunque ella era buena costurera, pero la pobre vieja trabajaba de noche para hacerlo. Les estoy diciendo que es la oración del débil, la oración del que tiene déficit de atención. Hoy todos tenemos déficit de atención, como no saben algunos en qué encasillar a un chico, tiene déficit de atención. Mi padre se esmeró para que yo aprendiera a leer antes de los 5 años. Así que yo a los 5 años leía. Tenía 5 añitos y leía. La directora del colegio donde yo fui le dijo a mi madre, bueno, si le gusta, porque yo le pedía 2 revistas a mi madre. Una que se llamaba Goles, que era de fútbol. Y la otra era una revista de agricultores, donde salían todas las vacas y los animales. Así como a mí me gustan los animalitos, las vacas y las plantas, mi madre me compraba esas 2 revistas y yo, con la edad de esto un poquito más grande, intentaba leer porque yo quería saber. Y la directora le dijo, apóyenle, déjenle que lea, ayúdenle, porque si a él le interesa aprenderá a leer. Y así aprendí a leer. ¿Saben qué pasó? Escúchenme, las educadoras y educadores que hay aquí. Yo sabía leer y yo no sé si la iba de enteradillo, yo creo que no. Pero lo cierto es que me aburría en la clase. Y la maestra, como no sabía qué hacer conmigo, me sacaba al patio a jugar. Pues le decía a mi madre, es que se distrae. ¿Cómo no se va a distraer si el niño sabía ya? Pues dale otra cosa. Dale un diccionario que lea, yo qué sé, una enciclopedia. Dale algo. Pero yo me aburría. Entonces me mandaba afuera. Hoy, ¿saben qué me hubieran dicho? Tiene déficit de atención este niño. Por lo tanto, este niño hay que apartarlo un poco. No, por ahí el niño sabía más que la maestra. Por eso no atendía, porque se aburría. Pero es la oración del que tiene déficit de atención. Es la oración, escúchenme bien, de los que se sienten viejos. Yo sé que aquí nadie se siente así. De los que se sienten viejos para hacer algo.
de los que nunca dieron la talla. Por eso te dije recién del extranjero que llega y debe comenzar de nuevo siendo grande, sin documento y sin siquiera tener derecho a una pensión. Y tú dices, me estoy acercando a los 60 años y nunca he aportado, ¿y con qué voy a vivir? Es la oración del que no tiene nada. Yo me he sentido muchas veces el peor padre del mundo. Yo a veces le he dicho a Dios, tal vez mis hijas han sufrido muchas cosas y siguen sufriendo muchas cosas porque tal vez yo no fui lo que tendría que haber sido. Hasta que un día Dios me habló y me dijo, Daniel, deja de condenarte. Has hecho lo que pudiste y según Jesús, todos los padres, Jesús dijo, si vosotros siendo padres malos, de buen corazón, pero no damos la talla. Es la oración del papá, de la mamá que no sabe cómo educar a un hijo. Es la oración del débil. ¿Lo entiendes a esto? Es la oración del que se siente impotente. Sin embargo, aquel día Dios al rey Asa le dio una gran victoria y no solamente salvaron su territorio, sino que recuperaron territorios perdidos desde hacía mucho tiempo. Y cuando volvían de la batalla, Dios les habló algo así como que Dios les dijo, ya habéis visto que yo estoy con vosotros. Aunque sean débiles, pueden prevalecer. Aunque me hayáis abandonado en el pasado. Y era como que Dios le decía, pero deben decidir. Deben decidir. Ya habéis visto que cuando me buscáis, cuando movéis vuestra voluntad hacia mí, todo cambia. Y vamos a leer ese texto. Segunda de Crónicas 15:1 dice, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Se convirtieron. No se convirtieron en evangélicos, se convirtieron en el concepto del verbo shub. Volvieron, el verbo shub en hebreo, voy para allá, vuelvo mi rostro, vuelvo hacia. Me estoy volviendo. Está hablando cuando vosotros volvisteis el rostro a mí. Dice, en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron y él fue hallado de ellos. Esta es la razón, escúchame bien iglesia, esta es la razón por la que Dios permite que vengan las tribulaciones. Porque lamentablemente nosotros no movemos la voluntad hacia Dios hasta que no necesitamos realmente un consuelo. Miren, antes de ayer estuve en Córdoba, en La Carlota. Y cuando vas hacia allí están todos los campos de cereales, son campos preciosos. Y en estos días están todos llenos de girasoles. De verdad que son verdaderas postales. Y te da ganas de detenerte y de echar una foto. Es precioso, precioso. Hoy ves esos campos y son preciosos. Pero hace unos meses atrás, por favor escúchenme bien, hace unos meses atrás, esos campos estaban arados. Siempre me habéis escuchado decir esto. Si la tierra hablara cuando la reja del arado la abre el surco, ¿sabes lo que diría? Ay, me duele. Pero porque hay un surco abierto, cae una semilla. Y entonces los campos se ponen preciosos. Dios permite muchas veces los conflictos en nuestras vidas con un único propósito. A veces tu corazón se va a abrir como la tierra cuando pasa el arado. Pero ese es el momento preciso en el cual acércate a Dios, que Dios lo va a llenar de semillas. Mañana tu estado va a ser precioso. Pero nosotros huimos aún del conflicto y este texto dice, dice, será hallado de vosotros muchos días. Y dice,
pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios, no sé por qué intento leer sin las gafas, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y en aquellos tiempos, dice, no hubo paz, porque así eran los días del padre de Asa, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero escuchen esto, subraya tu móvil ahora si estás leyendo el móvil. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y el 14 dice, juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban. Y mira lo que dice aquí, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y les dio Jehová paz por todas partes. Y dice, y de toda voluntad buscaron a Dios. Mira lo que nos lleva a la obediencia. Y en este caso, a la obediencia en oración, es la voluntad. Y la voluntad es simplemente el deseo de querer ser o de querer hacer aquello que Dios quiere. No es la capacidad de hacerlo. ¿Me están escuchando? La oración impotente del hombre, de la mujer que dice, Señor, no soy el mejor padre. Quisiera tener una palabra para mis hijos. Yo el otro día a Ana Laura le decía llorando, mira Ana, yo te voy a decir algo bien claro. Si yo tuviera una máquina del tiempo, volvería atrás en la iglesia y cambiaría tantas cosas de mi conducta como pastor. Y yo le decía a ella, a veces me pesa en el corazón de pensar que tal vez hubo gente que sufrió o que lucharon con cosas porque yo actué de una manera o de otra. Y se lo decía llorando y le digo la verdad, ahora mismo mientras se lo estoy diciendo me da ganas de llorar. Porque pienso, tal vez aquellos adolescentes de aquel tiempo necesitaron otro pastor. Tal vez aquellos jóvenes necesitaron otro pastor. Tal vez mis hijas necesitaron un papá diferente, no lo sé. Muchas veces me he cuestionado esto. No puede vivir con esta culpabilidad, por supuesto. Pero tampoco está mal el cuestionarse. Y a veces me he arrodillado orando diciendo, Señor, yo no sé si pudiera recuperar algunos tiempos, pero me siento inútil. Yo no sé si soy el padre que mis hijas adultas y mujeres necesitan, o si ahora estoy actuando como si fuera el padre de las adolescentes, porque por fin aprendí a ser padre de adolescentes, pero ya son mujeres grandes. Y a veces las trato como si fueran adolescentes. Y me he arrodillado orando y le he dicho, Señor, me siento mal, me siento inútil. A veces he orado diciendo, Señor, si viniera un billete de la 11 con el euromillón volando y me lo encontrara. Y he pensado en mis fantasías. A este le daría tanto, al otro le daría tanto, al otro. Y adjudiqué dinero para todo el mundo en mi sueño y en mi fantasía. Y he terminado diciendo, Señor, pero necesitamos provisión. Tal familia necesita dinero. Señor, si tú no nos ayudas, nos sentimos inútiles. Pero te lo vuelvo a decir, Dios nunca te va a decir si sabes o no sabes, si puedes o no puedes, si te vas a mantener o no te vas a mantener. Simplemente Dios te va a decir, ¿quieres? ¿Quieres? Al paralítico de Betesda Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le contestó con el hacer, no puedo caminar hasta allí. No hay nadie que me ayude. Jesús dijo, no te estoy preguntando si puedes o no puedes, sino si quieres o no quieres. Has movido tu voluntad hacia lo que es la voluntad de Dios. Porque a veces no la movemos simplemente porque decimos, uy, solo pensar en lo que se viene, ya digo no. Otra vez confundimos el hacer con simplemente la voluntad del querer. Si una mamá, un papá piensa en lo que va a hacer su hija o su hijo con 15 o 16 años, tal vez dice no quiero. Ahora ocúpate en ser la mamá de un niñito de 3 años y ya crecerás y llegarás. ¿Sí o no? Es la voluntad. Dice Filipenses capítulo 13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando habló de dinero, Pablo, donde está el gran conflicto humano, ¿qué le dijo? Primero está la voluntad dispuesta de dar. Porque Dios no te va a pedir lo que no tengas, dijo Pablo, sino de lo que tienes. En otras palabras, ¿tú te crees que Dios necesita que tú des dinero? No.
Dios lo hace para que te liberes, para que pongas tu voluntad en esta hermosa cadena de transmitir vida. ¿Quieres hacerlo? Yo ayer le decía a Shirley, o antes de ayer, es mi peluquera Shirley, ¿vale? Le decía a Shirley mientras me cortaba el pelo, si yo no fuera pastor y fuera cristiano y tuviera un dinerito, ¿sabes lo que haría? Le decía, me alquilo un pedazo de terreno ahí en la ribera del río, ¿cómo se llama? El río Monachil, que es tan fértil, no es la ribera del Nilo fértil, pero bueno. Y le decía, tendría ahí un huerto, y ¿sabes qué? Me dedicaría a sacar hortalizas de todo tipo y fruta, y llevaría todos los domingos fruta y hortalizas para los hermanos. Y pondría las cajas ahí para que todo el mundo se las lleve. Bueno, no tengo ni huerto ni nada, pero tengo la voluntad de hacerlo. No me vino nunca un billete de la 11, pero tengo la voluntad de hacerlo. La voluntad es inclinar tu deseo a hacer aquello que quieres hacer. No que puedes hacer, que quieres hacer. Por eso tenemos que aprender a mover la voluntad hacia las cosas de Dios. Te lo vuelvo a decir, si piensas en lo que Dios va a hacer contigo, es imposible para ti. La tarea de ser papá o mamá conforme a la voluntad de Dios es imposible. Pero al fin y al cabo nuestros hijos saldrán bien. Y te preguntarás, ¿he sido el mejor padre? Y tal vez no lo fuiste. Sin embargo, al final tus hijos salieron bien. Porque al fin y al cabo siempre es la oración del rey Asa. Tú tienes poder para darle a aquel que sabe mucho, y a mí que soy un ignorante de tantas cosas, también me vas a ayudar. ¿Y qué dice Dios? Si inclinares tu corazón, si entendieras que aún las aflicciones que te vinieron es para acercarte a mí, si movieras toda tu voluntad en buscarme, tú me encontrarás. Y yo lo haré. Y al fin aquello que es imposible, Dios lo termina haciendo fácil. Por eso, en la vida de Jesús, en la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo estuvo determinado. Me ayuda Simón porque ya terminamos. Todo estuvo determinado por la oración. Y si lo miras bien, por la voluntad. Jesús estaba en lo humano y él sabía que en lo humano venían situaciones que humanamente eran imposibles. Mira, mi hermano, Jesús murió como hombre. Por lo tanto, si como hombre estaba muerto, era imposible que él resucitara. Así que Jesús estaba enfrentando a algo imposible por delante, humanamente imposible. Se estaba enfrentando la última noche Jesús a algo humanamente terrible, tal vez imposible de soportar, que significaba que todo el infierno vendría sobre él. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido mal por un pecado que cometieron? Cuando fuiste descubierto, cuando te arrepentiste, cuando te diste cuenta de las consecuencias que podría haber traído tu pecado. Y tú empiezas a pensar y decir, Dios mío, qué dolor. Porque este pecado me separa de seres queridos, este pecado me separa de ti. La Biblia dice que aquella noche, aquella tarde, sobre Jesús se cargaron todos los pecados de la humanidad, sin que él hubiera pecado. Tú y yo hasta estamos acostumbrados a pecar, Jesús no. No te digo que en esto lo superábamos, pero él nunca vivió la consecuencia del pecado hasta la cruz. Yo sí la vivo, pero él no la vivió. Y él sabía que por primera vez iba a sentir que la comunión con el Padre se le iba a cortar. Y aquella noche, según algunos textos, da a entender como que él dijo, papá, dice que oró y le dijo a los discípulos, orad conmigo para que no entréis en tentación. Hermano, Jesús se llevó a los discípulos y luego que dejó a los discípulos ahí orando, escúchenme bien esto, coge a 3 que estaban muy cercanos, que eran como sus amigos. Y más 2 parece que eran hasta familia de él. Me están siguiendo, ¿verdad? ¿Y qué les dice? Venid conmigo y orad. ¿Y qué les pasó a Pedro, Jacobo y Juan? Se quedaron dormidos y lo dejaron completamente solo. Solo. Cuando aún los que están al lado tuyo se te duermen y te dejan solos. Solos. Solo. Y la Biblia dice que él clamó aquella noche y dijo, Padre, papá, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi deseo, sino el tuyo. Y dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Y aún en angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, los encontró durmiendo. Lo básico es la voluntad, lo básico de la voluntad, en tanto a deseo, lo básico es la voluntad en tanto a deseo. A veces lo único que te queda es el deseo de hacerlo. No tienes ni recursos ni capacidad para hacerlo. Por eso muchas veces yo me he enfrentado a situaciones con personas que se enfrentan a un perdón. Yo no les voy a obligar nunca a perdonar, pero siempre le he preguntado lo mismo: ¿tú quieres perdonar o no? No te pregunto si vas a tener la capacidad de mantener el perdón todos los días. Te pregunto si ahora quieres perdonar o no. Y siempre las personas que contestaron sí, al final perdonaron. Porque Dios es el que produce el deseo, que es la voluntad. ¿Me están escuchando? Como el hacer. Le he dado tantas vueltas a esto de la voluntad. Teológicamente le he dado vueltas. Porque hay una corriente teológica, el calvinismo, que dice que el ser humano no tiene ni voluntad ni capacidad para elegir. Que si Dios no lo elige, no tiene capacidad para elegir. Dios elige al hombre. Pero esto no glorifica a Dios. Porque si nosotros siguiéramos a Dios, porque fuimos creados de esa manera y ya Dios eligió, entonces tú no lo sigues por amor ni por agradecimiento, sino porque no te queda otra cosa. Pero además la Biblia dice que cuando el ser humano cae y Caín va a pecar, Dios le dice a Caín: Caín, el pecado está a la puerta. Si tú no quieres, te enseñorearás de él, pero si tú cedes, el pecado se enseñorea de ti. Lo que da a entender que aunque caído Caín, aunque pecador Caín, todavía le quedaba la voluntad para decir: Señor, sé que no puedo resistirlo, pero ¿sabes qué? No quiero hacerlo, ayúdame. Si Caín hubiera dicho eso, no hubiera caído. Pero Caín no lo dijo. Lo que te quiero decir es que Dios te ha permitido a ti, me ha permitido a mí conservar algo maravilloso, que es la voluntad. No es la capacidad de hacerlo, es simplemente el deseo de hacerlo. Por eso los psiquiatras hablan, y en psicología se habla de una capacidad de la voluntad mayor. Por favor, dame 2 minutos más. Chicos, 2 minutos más. Dame 2 minutos más. En psiquiatría se habla de la fuerza de voluntad, que nosotros lo hemos popularizado, que es la capacidad de la voluntad para sobreponerse y para mantenerse en las situaciones adversas. Cuando tú, sin una explicación lógica, decides seguir adelante y seguir adelante. Siempre hay una fuerza mayor que la fuerza del conflicto, la que te motiva a mantener la voluntad. Yo te hablé recién de mi madre. ¿Qué hacía que mi madre? Yo me despertaba a las 5:30 de la mañana para ir al instituto, para tomar el desayuno, y mi madre me esperaba con el desayuno puesto, porque ella me decía: si tú te levantas, yo me levanto contigo. Yo me iba a dormir y ella seguía cosiendo con su antigua máquina de coser a pedal. Clic, 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 clic. Se la escuchaba a mi madre. Y yo me iba a dormir y a las 5:30 de la mañana ella ya estaba despierta con el café con leche, preparado todo para que yo fuera al instituto. ¿Qué hacía que esa mujer tuviera tal capacidad física? ¿Qué hace a que una persona que se dormía todos los días se despierte cada vez que un niño llora? ¿Qué hace? ¿Saben qué lo hace? El amor por esa persona. El amor por su hijo hizo que mi madre hiciera lo que hizo. Y simplemente hay un deseo: no sé si mañana lo podré hacer, pero hoy lo hice. Y Señor, mañana quiero volver a hacerlo. ¿Lo está entendiendo esto? Vamos a disponer nuestra voluntad a buscar a Dios. Vamos a disponer nuestra voluntad a hacer aquello que es el propósito de Dios, aunque parezca que te pide todo Dios. Solo, mira, dice el texto: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, Él fue hallado de ellos. Y de toda su voluntad lo buscaban, y por eso fue hallado de ellos. Y les dio Jehová paz por todas partes. Muchas veces Dios permite, te dije recién, la tribulación para que volvamos el sentido de nuestra voluntad y lo encaminemos hacia Él. Por eso otra vez te lo digo, no se trata de la capacidad, sino del deseo de hacerlo. El Salmo 43, y con esto quiero terminar ya, solamente te lo voy a leer. El Salmo 43, David escribe un conflicto tan grande, de una traición tan grande de una persona amada sobre él. No sé lo que le pasó, pero le atacaron y le criticaron. Y David habla del alma y habla de la voluntad de seguir adelante.
Y dice el versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Mientras pasan los chicos para ayudarme, por favor. Vamos a volver a cantar esta canción que dice, que es promesas. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y mira lo que dice, envía tu luz y tu verdad. Ya te lo he predicado a esto, ¿verdad? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Otra vez, la voluntad de esperar que Dios haga las cosas. ¿Cuántos de los que están aquí han conocido al Dios de la alegría? ¿Sabes qué? El otro día yo le decía a alguien, por favor, dame 5 segundos. Recién te pedí 2 minutos, añadimos 5 segundos. 5 segundos. Yo le decía a alguien, querido, ¿sabes qué? Hasta ahora has conocido al Dios de la tortura. Has conocido al Dios de la exigencia. Es que Dios me demanda, me decía. Es que Dios me pide. Es que Dios me. Y yo le decía, ¿pero has conocido al Dios que te alegre el alma? Miren, hablándole de esto, hace un tiempo atrás, hablando con Ana Laura, yo le decía, Anita, y le hablaba precisamente de este Dios de la alegría. Escúchenme bien, le decía, Anita, ¿tú me has visto reírme contigo? Me dijo, sí, muchas veces. Y hacer tonterías, monerías y hasta hacer el ridículo disfrazándome en casa para que te rías. ¿Me has visto? Me dijo, muchas veces, papá. Le dije, ¿cuántas veces cogimos la guitarra y yo me puse a tocar la guitarra y tú cantabas, Ana? Muchas veces. Entonces le dije, ¿conociste al papá que te alegró alguna vez? Me dijo, sí. Por favor, Olivia, no grites más, ¿vale? Vamos a orar, ¿vale? Esto no lo puedo hacer con otros niños. Yo espero que sus padres no se enfaden ahora y digan, no, muy mal la iglesia porque has regañado a mis hijos, ¿no? Pero vamos a orar, Olivia, te quiero. Entonces yo le decía a Anita, ¿cuántas veces hemos vivido así? Miren, el otro día nosotros ya nos retiramos de enseñar en la Facultad de Teología y nos hicieron un pequeño acto y un homenaje a los profesores. Yo le decía, ya sabes, por ahí hay gente que me conoce como profesor y me llaman profesor. Otros me conocen como predicador. Otros me conocían como el director de la escuela de misiones. Otros me conocieran como parte del integrante de un departamento de misiones. Pero tú me conociste como papá con el que te has reído muchas veces. Entonces yo le pregunté, ¿dónde se dieron estos momentos de risa y de alegría siempre? Ella dijo, en casa. ¿Te diste cuenta? Afuera te van a hablar del profesor. Afuera te van a hablar del predicador. Afuera te van a hablar del director. Pero en casa vas a conocer al Padre que te alegra el corazón, al papá que te abraza. Yo le decía, mira, Anita, una de las cosas que siempre necesitamos es dirigir nuestra voluntad a Dios para que Él nos conduzca por medio de su palabra y su Espíritu Santo a su profunda presencia, donde conoces al Dios que te fortalece, al Dios que hace posible lo imposible, al Dios que responde la oración de los inútiles, de los desvalidos, de los que se sienten malos padres, de los que no les alcanza el dinero, de los inmigrantes que tienen que empezar muchos kilómetros más atrás, al inmigrante que se arrodilla diciendo, Señor, ayúdanos. Ni siquiera estoy pensando en cómo me voy a jubilar, hoy solo estoy pensando en que mis hijos tengan una carrera. La voluntad. Dios nunca te va a preguntar si tienes capacidad para hacerlo, sino simplemente estás dispuesto a inclinar tu voluntad hacia mí. Mañana vuelve a inclinarla. Pasado vuelve a inclinarla. Y así algún día nos cogeremos de la mano y entraremos al cielo. Gloria a Dios. Ahí conocí al Dios de mi alegría, decía David. Y por eso hoy puedo decir, alma mía, espera, porque vienen momentos maravillosos por delante. Espera. Pero esa espera tiene que estar marcada por la oración, iglesia. Todo esto tiene que ver con la voluntad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Amén. Y oramos a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a Dios? Y clamamos a Dios.
Querido Padre, te damos gracias. Vamos a inclinar nuestra voluntad a Dios. Por favor, ahora no te preguntes si tienes capacidad o no. Escúchenme bien, hermanos. Tal vez para el mundo en el que te metieron, tú no eras capaz. Miren, mucha gente, escúchenme bien una cosa más. Muchas personas, siento decirlo esto, muchas personas que hoy son mendigos en las calles, indigentes, en India, tal vez serían profesores de filosofía. Vivimos en un mundo capitalista y productivo, donde mucha gente bohemia y muy pensadora no tiene sitio y terminan fracasando y hasta destruyendo sus matrimonios. En otros lugares del mundo tal vez serían muy honrados, pero aquí no. ¿Lo entienden a esto? ¿Saben por qué digo esto? Porque aquí hay personas esta tarde, no sé quiénes son, pero siento de parte del Espíritu Santo decirlo. Aquí hay personas esta tarde que se sienten fracasadas. Tal vez en otro contexto, en otro lugar del mundo nunca hubieran fracasado. Tal vez te encaminaron en forma equivocada en un mundo equivocado, pero no estás fracasado. Hoy lo que vamos a decirle es a Dios: Señor, yo quiero mover mi voluntad para estar contigo. Hoy siento que he fracasado en muchas cosas en la vida, que no he dado la talla en esto, que no alcancé aquello. Tú puedes tener muchísimas cosas para decir, pero vamos a orar esta noche y decirle: Señor, como el rey Asa, yo quiero inclinar mi voluntad hacia ti. Yo ya no volveré a preguntarme si tengo capacidad para lo que viene por delante. Simplemente te voy a decir: Señor, si viene de ti, yo inclino mi voluntad a hacerlo. Porque aunque esté muerto en una tumba cerrada por una piedra, tu poder puede levantarme como levantó a Cristo entre los muertos. Querido Padre, yo te ruego que en esta noche tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Y te decimos, Señor, que hoy tomamos la decisión de inclinar nuestra voluntad a tu voluntad, de hacer aquellas cosas que son tu voluntad. Yo no sé si voy a poder mantenerlo, yo no sé si voy a poder hacerlo. Tampoco me interesa mucho ahora, porque sé que llegado el momento tú eres el Dios que hoy me pone el querer y mañana vas a ponerme el hacer, y yo podré hacerlo y haré aquellas cosas que hoy pienso que son imposibles. Yo sé, Señor, que tú un día le dijiste al Padre: no se cumpla mi deseo de huir de este momento. Mi deseo es no pasar por aquí. Mi deseo es no estar aquí ahora. Pero no se cumpla eso en mí. Hoy inclino mi voluntad a la tuya. Si se convirtieren a mí, dijo Dios, si volvieran su rostro a mí, si se dieran cuenta que la aflicción que vivieron yo se la mandé para que se pegaran a mí, si inclinaran mi voluntad a mí, me encontrarían en todos los caminos de la vida. Por eso en esta noche, Señor, te digo en este lugar: yo inclino mi voluntad a hacer tu voluntad. Aunque signifique renunciar a muchas cosas y hasta humillarme si hace falta, yo muero a mí mismo. Inclino mi voluntad a hacer tu voluntad. Dejar de pensar cómo puedo construir lo que tú quieres hacer conmigo. Siento muy fuerte en el corazón decir algo. Miren, pasó ayer, pasó esta mañana, hubo muchas palabras de ciencia porque Dios habló. Yo siento algo muy fuerte ahora y tengo que decirlo. Hay una persona aquí que está constantemente organizando la manera en que Dios lo va a usar. No has rendido tu voluntad a Él. Tu voluntad es que tú construyas aquella plataforma en la que Dios te va a usar. No hay mala actitud en ti, pero simplemente decirte que te dice Dios que no es facultad tuya construir su escenario, porque Dios es el Dios de lo imposible y el escenario de los humanos es siempre el escenario de lo posible. Dios te va a maravillar cuando haga las cosas conforme a su propósito. Dios te va a maravillar porque va a exceder tus planes mientras tu mente siga trabajando en cómo construir el escenario. Vas a limitar a Dios, porque Dios no necesita un escenario construido por seres humanos. Dice Dios, Dios es el Dios eterno. Dios no necesitó ni tu oración para construir el mundo. Ahora debes entender que eres tú y la obra que Dios te ha dado en tus manos la que necesita que tú te pegues a Dios. Por eso dile en esta noche: Señor, aunque mi deseo sea bueno, haz tu voluntad en mí. Yo quiero que se cumpla tu voluntad en mí. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Una cosa más.
Hay personas que luchan con su constante pesimismo. Están siempre luchando con una tristeza recurrente. Todo lo ven negativo, todo lo están viendo mal, todo lo ven en la impotencia. Tu queja, dice Dios, no ha salido del dolor. Tu queja salió siempre de la impotencia humana por querer ser y administrar aquello que yo puedo hacer y que yo puedo administrar en tu vida, dice Dios. Por eso en esta noche dile a Dios, dile con todo tu corazón: yo inclino mi voluntad a ti, Señor amado. Perdóname, oh Dios querido. Yo te ruego que arranques de mi vida toda actitud quejosa y voy a ser como Habacuc. Dice Dios que hagas como Habacuc. Aquí estaré, sobre mi guarda estaré hasta que Dios me hable, hasta que Dios me hable. Mira mi hermano, mira mi hermana, mucha gente, muchas personas pueden intentar calmar tu alma. Pero David dijo: yo ahora tengo libertad y autoridad para decirle a mis pensamientos: ¿por qué se turban? ¿Por qué se turban? Tomo autoridad sobre mi alma y le digo: cálmate, cálmate, porque aún vas a alabar a Dios. Alma mía, aprende a esperar en Dios, porque aún vas a alabarle. Dios te va a maravillar. Extranjeros que no tienen documentación, Dios los puede maravillar. Pero inclinen vuestra voluntad a Dios. Inclinen vuestra voluntad a Dios. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.